A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Estamos ya en viernes, se nos acaba la semana y en algunas horas pues prácticamente todos ustedes estarán en cenas navideñas, reunidos con sus familias, con amigos y festejando estas fiestas de final de año. Les mandamos desde Zona 3, desde este espacio de Cara a Cara, un abrazo a todos y ojalá que pasen una feliz Navidad. Y de todos modos, la próxima semana, antes del Año Nuevo, nos escuchamos aquí totalmente en vivo para hablar de los distintos temas públicos. Cerramos la semana con muchísimos temas, muchísimos debates. Sabemos que las elecciones están aquí, están presentes en la agenda pública. Sabemos que buena parte de las incógnitas ya se han resuelto por parte de los distintos partidos políticos y sobre todo enfrentamos una coyuntura política, una coyuntura electoral muy compleja por los debates que existen en el país, que en estos momentos estamos viendo en el país. Creo que los días anteriores hemos presenciado regresiones muy lamentables en distintas materias. Se aprobó, usted lo sabe, la semana pasada la Ley de Seguridad Interior, lamentable, militariza la seguridad pública en nuestro país. Ya está militarizada en la práctica, pero lo que hace es abrir el espacio a que sea normal que los militares estén haciendo labores de orden público, cuando en realidad usted lo sabe, el militar, el ejército está entrenado, y esto me lo decía en su momento un profesor, cuando estaba en la licenciatura, un profesor de Seguridad Nacional, Marcos Pablo Moloesnik, pues utilizaba esta idea para hablar del ejército. Un militar es alguien entrenado para matar en el menos tiempo posible y con los menos recursos posibles. Es decir, los militares no están hechos para hacer labor de seguridad pública. La seguridad pública no solo implican balazos, armas, toletazos. También la seguridad pública implica conciliación, entender los problemas de la ciudadanía, labores de inteligencia, prevención. El ejército no está capacitado para hacer eso. Me parece que ahorita que estamos cumpliendo más de una década de aquel inicio de la guerra contra el crimen organizado que puso al frente Felipe Calderón, era momento para cerrar ese tiempo. Es cierto, teníamos que resolver qué hacer con el ejército, qué hacer con la milicia, con las fuerzas castrenses que están en este momento en las calles. Me parece que la mejor salida era aprobar una ley transitoria, es decir, que tuviera algunos artículos transitorios que permitieran de alguna forma darle cauce, darle salida al ejército de las calles y por lo tanto dejar un plazo razonable, 2, 3, 4 años, para que el ejército fuera dejando esos espacios con los compromisos de los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal de trabajar en policías, de trabajar en fuerzas policíacas que pudieran atender el problema de la seguridad en campo. Sin embargo, lo que se opta a través de una alianza muy clara entre algunos del PAN, poquitos, los rebeldes famosos del PAN, cercanos al calderonismo, el PRI, el Partido Verde, el PANAL e incluso el Partido Encuentro Social, en estos momentos ahora ya aliado de Morena, se opta por construir una mayoría que lo que hace es claramente retroceder en materia de derechos de los ciudadanos. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que veremos ya dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que buscará ilegalizarla a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos seguramente una declaración de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que la Corte siempre ha trabajado en este tema y las jurisprudencias que tiene la Corte en materia de derechos humanos, pero en lugar de buscar una seguridad sin guerra, en donde vayamos hacia un proceso de reconciliación, pensemos en salidas distintas para enfrentar
este problema, es decir, desde entender la seguridad como prevención, como inversión en oportunidades laborales, en oportunidades económicas, en la construcción de un país más próspero y equitativo, o incluso trascender y debatir el asunto de la legalización de las drogas. Muchas cosas, muchas posibilidades están ahí en el abanico de posibles decisiones públicas que pueden tomar los gobiernos. Sin embargo, al final el gobierno federal y sus bancadas mayoritarias en el Congreso optaron por la fórmula más autoritaria y que pone claramente en riesgo a los derechos humanos. Y más en un momento de coyuntura, en un momento en donde se le conceden al presidente de la República muchísimas facultades para poder mover al ejército para resolver incluso problemas políticos. Es decir, dentro de la legislación, al dotar de demasiada discrecionalidad las atribuciones y las funciones del presidente de la República en materia de seguridad, le permiten, por ejemplo, utilizar a los militares en labores de seguridad pública. Es decir, de protestas, de manifestaciones, es decir, en labores que no tendrían que estar relacionados directamente con el ejército, sino que tienen que ver con problemas de orden público que tendrían que ser resueltos de otra manera. Entonces, en lugar de avanzar hacia un modelo distinto, hacia un modelo mucho más democrático, en donde los derechos humanos tengan un papel preponderante en la forma en que se articulan los distintos cuerpos de seguridad, se avanza hacia un modelo totalmente autoritario. En este contexto, y también con la aprobación de un dictamen en donde también se va a perseguir a los tuiteros o a los facebookeros que se burlen de los políticos o que se burlen de los partidos, en este contexto comienzan de lleno las campañas electorales. A nivel federal ya vimos el inicio de los discursos de José Antonio Meade, de Andrés Manuel López Obrador, también de Ricardo Anaya, que Ricardo Anaya sí acudirá a todo un proceso de precampañas, y al final en febrero veremos, lo más seguro es que sí, si el Frente lo hace su candidato, pero comienza claramente una campaña, desde mi punto de vista, ahorita más atravesada por las anécdotas, por frases que generan mucho impacto en la opinión pública, pero que no tienen demasiada sustancia, y muy poco por el centro, por el diagnóstico. Creo que las campañas son muy cansadas, hay muchísimos spots, se repiten muchas frases, generan hastío porque son ataques de unos contra otros, detrás siempre está la búsqueda y la lucha del poder, pero si hay algo que podemos rescatar de las campañas electorales es que pueden servir como plataformas o como espacios para discutir el país que queremos. ¿Y cómo discutimos el país que queremos? Pues a través del diagnóstico de país que tenemos. No podemos pensar en un país a futuro, en un país de mejores condiciones para todos, si no partimos de un diagnóstico claro y consensuado de lo que sucede con el país. Y me parece que ahí ninguno de los tres aspirantes presidenciales nos está presentando un diagnóstico de país. Está presentando ocurrencias, que hay que hacer esto, que vamos por acá, no hay que seguir con este. Y sin embargo, creo que la labor de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los ciudadanos, es tratar de empujar a los políticos precisamente hacia los debates que te interesan a ti. Y los debates que te interesan a ti es cómo le va a hacer para resolver la inseguridad. ¿Qué va a ser distinto de lo que se ha hecho? ¿Por qué tenemos estos niveles de pobreza en el país? ¿Es importante seguir con la misma política social, de apoyo social, o tenemos que transformarla? ¿Qué pasa con nuestra educación? ¿Por qué está generando estudiantes egresados tan baja competitividad a nivel internacional? ¿Qué pasa con el comercio internacional? ¿Dependemos o no del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Y cuál sería otra estrategia en materia de política económica? Es decir, creo que el centro de los debates tendría que ser ese nivel presidencial, y sin embargo lo que vemos es una serie de ocurrencias, desde amnistías hasta una renta mínima que ni siquiera sabemos exactamente cómo tendría que ser o cómo se operaría. Es decir, me parece que estamos en un momento en donde las ocurrencias están venciendo al diagnóstico político. Y en Jalisco también ya comienzan a moverse las aguas. Sabemos que estarán en la boleta en 2018 Enrique Alfaro, que parte como puntero y que parte como el rival a vencer en esta contienda, Miguel Castro Reynoso por parte del Partido Revolucionario Institucional. El PAN está a días de definir quién puede ser su abanderado. En enero el presidente Miguel Ángel Martínez se comprometió a tener ya un nombre sobre la mesa, y otros que son nombres, digamos, tal vez de menos peso, pero que aparecerán dentro del debate político electoral. Por ejemplo, Carlos Lomelí en Morena, por ejemplo, Salvador Cosío Gaona, que ya se le quitó las ganas de ser independiente y ahora va por la ruta del Partido Verde Ecologista de México. Es decir, me parece que tenemos
el escenario puesto, el escenario electoral, político, quiénes serán los nombres propios más importantes. Lo que falta es el debate, la discusión. ¿Cuáles son los principales temas que se tienen que colocar en la campaña? Y eso haremos también en este espacio, en Cara a Cara, tratar de colocar siempre los temas que más te preocupan. Inseguridad, crecimiento económico, empleo, servicios, combate a la corrupción, que son, de acuerdo a todas las encuestas, los principales temas que preocupan a los jaliscienses. Estamos en Cara a Cara, escríbenos 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos sobre el ruido. Hay que hablar sobre el ruido cada que vienen la Navidad, el Año Nuevo, que están los cuetones, los ruidos, todo. Tenemos que platicar sobre esto, cómo prevenirlos, cómo también ser una ciudadanía mucho más respetuosa de los otros. Y nos visitan representantes desde aquellos que empezaron una cruzada contra el ruido hasta quienes se tienen que encargar de operar estas cosas en los municipios. Escríbenos, coméntanos, regresamos. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Participa con nosotros. Comentarios, críticas, recomendaciones, lo que gustes al 33 18 80 76 41. Hoy hablamos sobre ruido. Y saludamos a Alberto García Rubalcaba, representante de la Cruzada contra el Ruido. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Así se llama Cruzada contra el Ruido. Así le pusimos, Cruzada contra el Ruido. Muy evangélico el asunto. Muy como de religioso, ¿verdad? Sí. A Joel Cordele, integrante y asesora de la Cruzada. Muy buenos días y gracias por la invitación. ¿Cordele o Cordel? La verdad, Corbel, Joel Corbel. Perfecto, entonces vamos a decir Cordele, para no meternos en demasiados problemas. Mejor que fallemos en castellano que fallemos en otras cosas, ¿no? Armando Aviña, director de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Primero platíquenos, Alberto, antes de entrar a todo el asunto normativo, jurídico, platícanos, Alberto, ¿qué es la Cruzada? ¿Por qué la iniciaron? ¿Quiénes la iniciaron? Sí, con mucho gusto, Enrique. Es un movimiento que nació prácticamente en las redes sociales y que buscaba poner el asunto del ruido, el problema del ruido en la agenda pública, con un objetivo político muy concreto, que es la reestructura de digamos, de los procedimientos que sancionan y vigilan el ruido. A la fecha tenemos 26,000 seguidores y tenemos una interacción digamos, hemos tratado de poner ese problema en la agenda pública y creo que por ahí vamos avanzando en algunas cosas. Es decir, en redes sociales comenzó con ciudadanos que tenían, supongo, problemáticas similares en materia de ruido y que fueron poniéndose de acuerdo para empezar a encabezar algunas causas en relación a cambios normativos. Así es. Joel Corbel y otras dos amigas habían empezado hace 8 años una queja de derechos humanos por un problema de ruido. Hace 8 años, ahorita platicamos con Joel. Sí, y obtuvieron una recomendación, 11 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellas, digamos, son las precursoras. Después se abandonó un poquito por, digamos, la indiferencia de las autoridades. Y yo hace 9 meses... hice una publicación en el periódico, una columna, y recibí una cantidad inesperada de quejas. ¿En qué periódico hiciste de Mural. El Mural. El Mural. Para buscarla. Y a raíz de ahí me di cuenta del problema gravísimo que había y sobre todo de las víctimas del ruido abusivo, digamos, a un nivel que raya en una gravísima violación de derechos humanos. ¿Dónde vives? ¿Son de la ciudad? Yo no tenía ese problema. No tenías tú directamente personalmente. Bueno, tengo un problema, pero es mínimo, porque digo, yo no vivo a un lado, pero a raíz de eso me compadecí de un par de vecinas y dije, yo voy a ayudarlas. Hice la página y mi sorpresa fue que en 2 meses ya había 15,000 seguidores y desde ahí muchísimas denuncias. ¿Te diste cuenta que paradójicamente había una mayoría silenciosa que tenía ese problema? Había un problema gravísimo de ruido y, claro. Y
Ese es más o menos, Enrique, el origen de la cruzada. Joel, entonces tú comenzaste todo esto. Con un grupo de amigas empezamos con eso. Se empezó desde el 2009 porque las que empezamos con eso somos vecinas de la zona americana, Chapultepec, donde a partir del 2009 se empezaron a amplificar el problema del ruido por más licencias y más licencias. Entonces empezamos como vecinos a reunirnos con funcionarios de las dependencias de inspección, de patrón y licencia, para intentar poner un control a lo que no nos dejaba vivir, no nos dejaba dormir. ¿Qué eran en ese momento? Bares. En ese momento era bares, o sea, la zona americana eran bares, básicamente antros, bares, música en vivo, que invadieron la zona poco a poco, ¿no? Se fueron dando licencias de forma, pues diría yo, indiscriminada, porque no hicieron dictámenes ambiental para ver que todavía hay muchos habitantes en la zona americana. Claro. Entonces, con la frustración de reunirnos con funcionarios que nos confesaban su incapacidad de lidiar con el problema, se nos ocurrió presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estoy hablando del 2012, ya después de unos años de intentar negociar y que la autoridad aplicara el reglamento, decidimos esto, presentamos la queja ante Derechos Humanos en 2012 y nos respondió favorablemente, reconociendo que la autoridad era omisa, emitiendo 11 recomendaciones al ayuntamiento. En 2012. En 2012. Se emitieron las recomendaciones en 2013. Son 11 recomendaciones que no tuvieron efecto en el ayuntamiento. Compártenos algunas. Sí, es lo que iba a hacer. Por ejemplo, una vigilancia, una inspección más constante de las zonas problemáticas, una atención puntual e inmediata a las víctimas a través de un número telefónico. Había se me está olvidando ahorita. En fin, había una mejora de los procedimientos de inspección, un mapa del ruido para poder monitorear el problema y atacarlo, combatirlo. Ayúdeme, Alberto. Modificación a reglamentos. Modificación a reglamentos. Modificación a reglamentos, ¿qué más? Modificación a reglamentos, se conminó a hacer congresos donde se participaran especialistas en materia de contaminación acústica de las universidades y, en fin, hacer algo más ciudadano para iba dirigido reformar. Al Ayuntamiento de Guadalajara, que en ese momento, 2013, Aristóteles Sandoval. No, Ramiro Hernández. ¿Y la respuesta cuál fue de las autoridades, Joel? Ninguna. No nos contactaron, no hubo no se acataron las recomendaciones se dio por archivada. De hecho, creo que desde hace 2 años posteriores a la emisión de la recomendación se archivó ese documento de la recomendación y no ha pasado nada. De hecho, actualmente en la legislación que queremos empujar estamos pidiendo puntos que ya habían recomendado en la Comisión de Derechos Humanos en su momento. Armando Aviña, director de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, no sé si tengas conocimiento precisamente de esta recomendación. Sí, te comento, pues el tema de las recomendaciones no tenemos conocimiento. Es verdad que nosotros cuando asumimos en su momento, en octubre del 2015, con la administración del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, en su momento, cuando yo ingresé a la administración, yo fui el titular de los centros de mediación de Guadalajara, en donde puede ser una instancia en donde tú puedes presentar una queja precisamente por la cuestión del sonido, de las afectaciones que pudieran causarse entre los mismos vecinos, no así por el tema de las negociaciones, y si quieres ahorita hablamos de esta situación. Sí. Cuando yo recibo esta dirección de los centros de mediación, yo sí me di cuenta pues que nuestro procedimiento de sanción por falta administrativa, por conductas no flagrantes, no se había iniciado ningún procedimiento. ¿Qué hicimos nosotros a partir del 2015? Empezar a iniciar con estos procedimientos de la mano con la Comisaría de Guadalajara para cuando nosotros tenemos la queja de un ciudadano por el ruido, por falta administrativa, entonces iniciamos un procedimiento de sanción en donde recabamos las pruebas, citamos al presunto infractor por conducto de la Policía de Guadalajara para que comparezca a los centros de mediación, se pueda defender, nosotros le proveemos de algún abogado, le hacemos del conocimiento de la queja que existe en su contra, los elementos de prueba que hasta el momento existan. ¿Por qué? La idea es que una vez que se concluyan con las etapas del procedimiento es remitir el expediente ante un juez municipal para que imponga la sanción correspondiente. Te comento, esto fue en el 2015, que yo me daba cuenta que no... Nada más para dejarlo en claro, ¿no había habido ningún proceso iniciado cuando ustedes llegaron? Ni uno solo. No. Por ruido contra un negocio, un vecino, nada. Nada.
A partir del 2015 empezamos a actuar. Eso fue una de las primordiales instrucciones que nos hacía el presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez, actualmente con licencia, para que empezáramos a trabajar en ese tema tan sensible que es la cuestión del ruido y que causa afectación a los vecinos de Guadalajara. Es decir, estamos hablando de que existe una legislación. Claro que sí, el reglamento pero que policial no se aplicaba. No se aplicaba. Son dos situaciones bien distintas. El tema cuando hay flagrancia en la conducta por la violación del reglamento de policía de buen gobierno y cuando no hay flagrancia. Pero al final de cuentas la competencia es de los jueces municipales aplicar el reglamento de policía de buen gobierno. Y ustedes se encontraron con eso, Joel. Es decir, que acudían con las instancias particulares que tenían que ir y les decían, pues, sí, nos gustaría. ¿Y a qué lo atribuyen, por ejemplo? ¿A corrupción? Pues realmente sí, hasta una directora de inspección y vigilancia en su momento nos dijo había mucha corrupción, había amenazas de los lugares denunciados hacia los inspectores. Obviamente hay corrupción, o sea, eso, mi voz y la voz de los que hemos quejado por años, hay corrupción de parte de los inspectores, sabemos que reciben unas cuotas, etcétera. Falta personal, o sea, en ese momento en inspección, habló de hace 5 años y creo que no ha cambiado mucho la problemática, no había vehículos, no había sonómetros, los que estuvieran no estaban calibrados, no había inspectores, o sea, no había pues voluntad política. No, mínimo no, para y poder. Atrás de eso es una falta de voluntad política también de atacar el problema, ¿no? Vamos al corte, seguimos hablando sobre el ruido. La buena voluntad impera en esta Navidad. Abraza, ríe y comparte. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. ¿Has tenido problemas con vecinos ruidosos, con bares, con tiendas, con festejos, con lo que sea? Platícanos, escríbenos al 33 18 80 76 41. Alberto García, representante de la Cruzada contra el Ruido. Entiendo que están promoviendo cambios legislativos en este tema, cambios sobre todo en los reglamentos municipales, ¿no? Así es, Enrique. El objetivo primordial de la Cruzada era hacer un cambio estructural, no paliativo y temporal, ¿no? Es decir, no buscábamos solamente activar a esta administración o a la administración en turno para que hiciera su trabajo, sino modificar algo para que ya quedara y no depender enteramente de la voluntad política, como dijo Joel, del gobernante en turno. Entonces hicimos una agenda que incluía una ley estatal, o sea, reformas. Originalmente queríamos hacer una ley sobre el antirruido, digamos, una exclusiva, pero bueno, al final lo hicimos por otro conducto, que es proponer una serie de cambios a las ya existentes, que sobre todo, y dado la premura, digamos, con ahorita el tiempo que contamos, terminan enfocándose en la sanción. Es decir, la impunidad es un problema gravísimo en México y el ruido o la impunidad del ruido es una muestra más que patente y dolorosa para los afectados, ¿no? Entonces lo que buscamos es que se aumenten sanciones, que esas sanciones sean efectivamente cobradas, para eso quisimos que se reasignaran al impuesto predial o a los vehículos, es decir, ahí van a estar inscritas. Quisimos también, por ejemplo, estamos proponiendo en esta nueva ley que ya pasó una primera comisión en el Congreso y que va a beneficiar a los 125 municipios. Es la que propone Valencia, el diputado. Es la que estamos impulsando. Y, por ejemplo, el monitoreo en línea en tiempo real. Eso es muy importante porque eso es prácticamente supone poner un inspector en los negocios las 24 horas del día de una forma muy económica. De otra forma, 14 inspectores tienen que vigilar 1.500 establecimientos. Y por el lado del ruido vecinal, hemos estado impulsando y obligando, haciendo manita de puerco a los policías, a las policías municipales, para que intervengan en auxilio de las víctimas del ruido del ruido de vecinos, digamos, particulares, ¿no? Que ese es un tema que, como ahorita lo reconoció Armando, tenía, por decirte una cosa, 500 años sin ser sancionado. Es más, yo ahorita le pregunté antes de entrar a cabina si había habido ya alguna infracción.
me dice que ya ha habido alguna, yo no la conozco y de veras desde que se fundó la ciudad no creo que haya habido una sola sanción de ruido vecinal. Y lo Al que menos ocurre... de la autoridad, ¿no? De pronto uno Sí, se toma desde luego, justicia a propia mano. es el punto. Ahora, sí. Alberto, para entender bien, desde su propuesta, si un bar o un restaurante viola los niveles adecuados de ruido, ¿le llegaría la multa en el predial que paga? ¿Ahí le llegaría su multa? Fíjate que es más fácil... ¿O en la licencia? Sí, ahí es más fácil. En establecimientos comerciales, la autoridad tiene la sartén por el mango porque tiene la licencia. Ok. Más bien es en el ruido vecinal el que quedaría... En predial. Digamos, en predial, así es. Entonces, por ejemplo, si un bar lo viola, tendría que ser con el permiso, desde su propuesta, Así y si es. lo viola reiteradamente. A la segunda sería revocación de permiso. Dentro de su propuesta, que ya pasó. ¿Por el Una cabildo? comisión, una Por una comisión comisión. del Congreso del Estado. ¿Qué más tiene la iniciativa, Yola, antes de pasarle la voz a Armando? Pues la iniciativa tiene algunos puntos que mencionaba que tienen que ver también con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que haya una atención inmediata a las víctimas, porque actualmente el problema es que uno denuncia un negocio, por ejemplo, y los inspectores van hasta 2 semanas después o 10 días cuando ya no ocurre el problema de ruido. Entonces no hay una adecuada atención del problema. Por lo tanto, se pide, aparte del mapa de ruido, un número de atención inmediata, que haya un funcionario interlocutor del gobierno que esté específicamente dedicado a recibir toda la problemática del ruido, que haya también que haya multas disuasorias, porque actualmente el monto de las multas es muy bajo y no impide al infractor, porque él puede pagar las multas. Entonces, que sean multas disuasorias con un monto realmente importante. Que se ataque también el problema de las fuentes móviles, que actualmente la norma 81 que regula el ruido en el Estado no contempla las fuentes móviles. Entonces, también que se contemple las fuentes móviles. Entonces, por lo que entiendo es sanciones, atención, combate a la impunidad, y también, por ejemplo, se añaden más tipos de ruidos sancionables dentro de estas legislaciones. Por ejemplo, los cuetones de las iglesias. Sí, en esta iniciativa de Augusto Valencia sí se está estableciendo el tema de los ruidos que generan precisamente las fiestas de las iglesias. Pero hay que tener mucho en cuenta una situación. Podemos nosotros cambiar precisamente el tema de la sanción económica en los reglamentos de policía y buen gobierno, pero sobre todo hablamos de una política pública. La autoridad sí se tiene que sensibilizar a este problema. Nosotros como ayuntamientos tenemos la obligación de garantizar la paz y la armonía entre los habitantes de cada uno de los municipios. Y si no recuerdan, hace un par de meses por ahí la administración del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, atendiendo precisamente todas las quejas de estos vecinos, sobre todo en el tema de Chapalita, de Chapultepec, se hicieron diversos operativos, pues, en el sentido de que se les empezó primero a percibir con los procedimientos y luego a cerrar de manera temporal los bares. Y ahí quedó, ¿no? Y esto generó mucha molestia, inclusive por los habitantes, por los vecinos, por otras cuestiones políticas también que siempre han tratado de atacar las buenas decisiones que se han tomado en la administración, y eso genera precisamente que cuando tú tomas una gestión para tratar de evitar y erradicar algún conflicto en un lugar determinado, pues viene el golpeteo político, el de que se están haciendo acciones, ¿no? Y dueños de bares, restaurantes regularmente. pagan campañas. Y yo siempre he dicho... sí, pero tiene que ser permanente, hermano. No, Enrique, yo... si no es permanente, no funciona. Pues un ratito, se avientan el pitazo, ahorita bájale y después, vámonos. La encargada es la Ecología y Medio Ambiente de Guadalajara, sobre todo el tema de ecoguardias. Ahorita les paso los teléfonos de la oficina, pero ellos son los que están de manera permanente en estos operativos. Sí es importante, pues, la gente ha golpeteado de manera política las acciones que ha implementado este gobierno, pero yo sí les he comentado en diversas redes sociales y en prensa, es que le pregunten precisamente a los vecinos que están hablando del ruido. Porque muchas veces si les preguntas a los comerciantes, pues ellos van a decir, pues me vas a generar no ingresos a mi negocio, ¿no? Entonces pregúntale al vecino que está viviendo con ese problema, con esa frustración de decir, oye, ¿por qué no estás atendiendo un derecho humano consagrado en la Constitución, en el cuarto de la Constitución? Tenemos normas oficiales federales, la norma oficial mexicana, precisamente al 81, que nos establece el límite de los decibeles que debe de operar. ¿Qué se permite y qué no se permite, hermano? Para quien nos está escuchando. ¿Qué se permite, por ejemplo, de ruido de un bar, de un restaurante, de un vecino? Tenemos que considerar primero que el tema de ruido es una cuestión de salud.
Sí, a nivel federal se han establecido precisamente la regularización de estos factores que pudieran provocar no solamente contaminación, sino enfermedades. Es muy distinto una zona comercial a una zona residencial. En la zona residencial, si no mal recuerdo, son de 55 y 60 decibeles que se permiten de las 8... 55-50. 55, es correcto. 55-50. Y hay un horario. La noche 50 decibeles. 55 durante el día. Exacto. Así es. Aquí. Durante el día, y porque la noche precisamente es menos tolerable. Y algunas veces decían que no se habían actualizado esta norma oficial mexicana, que data desde el 94. Pero realmente no es que se tengan que hacer una actualización, sino que es un impedimento por el mismo naturaleza del ser humano, que no está adaptado para estar soportando decibeles tan fuertes. Dicen pues que cuando te sometes a una cuestión de más de 80 decibeles, y es una cuestión muy riesgosa para el organismo. Puedes perder la audición, te genera caos, te genera estrés y problemas diversos, ¿no? Inclusive cambios de personalidad repentinos. ¿Sigues tú viviendo por la colonia americana, Joel? Sí. ¿Y se respetan estos límites? No. Y retomando el punto de lo que hizo el municipio, sí, yo como una mano dura, al principio de la cruzada fueron a clausurar muchos lugares, pero fue como muy mediático. Realmente los vecinos que beneficiaron de esa acción del gobierno, que por fin era el garante de la ley, a las pocas semanas empezaron a ver que subía el nivel poquito a poquito hasta regresar a problemática de ruido, igual que antes. Entonces fue un poco cosmético. Y en cuanto a la norma 81, que sí es muy añeja, del 94, se modificó en el 2013 con la modificación que acaba de decir Armando, de 55 a 50 en lo residencial, pero ahí sabemos que es dañino arriba de 80 decibeles para la salud, y cabe mencionar que dieron un permiso especial para fiestas y eventos a 100 decibeles. Entonces, si es un concierto masivo se puede entender, pero hay gente que hace fiestas particulares y que dice yo tengo derecho a mis 100 decibeles. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, no es nada recomendable que el gobierno lo haya autorizado, ¿no? Déjame al corte, regresamos a Cara a Cara y seguimos platicando este tema. Nostalgia del pasado, valor para el presente y optimismo para el futuro. Feliz Navidad, te desea Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta en Cara a Cara. 33 18 80 76 41 el WhatsApp en cabina, aquí en Zona 3. Estamos platicando con Alberto García Rubalcaba, representante de la Cruzada contra el Ruido, con Joel Cordel, integrante y asesora de la Cruzada, y con Armando Aviña, director de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara. Aquí hay una diferencia en términos de criterio. Tú dices, la norma oficial mexicana permite hasta 100 decibeles en festivales, por conciertos, por 4 horas. Uh-huh. Tú dices que en realidad eso tiene que ser muy constreñido a espacios abiertos, es decir, que no se permiten demasiados. Sí, pero sobre todo que las licencias no se debe de considerar que son permanentes. Debe de ser por evento en especial y con la autorización previa. No quiere decir que alguna negociación se le tengan que dar una licencia de manera permanente para que esté realizando ese tipo de escenarios de manera permanente por más de 100 decibeles. Sin embargo, hay un centro cultural que se define como tal, que ostenta la posibilidad, que le dieron la posibilidad de operar con 100 decibeles durante 4 horas. Es un centro cultural que tiene música en vivo en medio de una zona habitacional. Está bien, ya lo digo. Casa Musa. Casa Musa. Casa Musa es... Pero además hay otros, Casa Musa está creo que por Residencial Victoria. Además hay otros bares que también... por acá. Sí, que también se atribuyen ese derecho de haber sido licenciados, digamos, dado una licencia que sin previa autorización, tener siempre la posibilidad de esos decibeles de inmisión hacia los vecinos, lo cual ha sido confirmado por el director de Inspección Ambiental de Guadalajara. Por eso es que cuando él ha querido ir a sancionarlos por ruido no puede, porque a pesar de que han medido 90 decibeles en la casa de un niño del vecino, de una niña vecina, han tenido que clausurar por falta de un extinguidor.
porque tienen esa idea, igual que tienen la idea equivocada. ¿Pero hay un permiso escrito que diga eso? Ellos dicen, por una interpretación mal hecha de la ley, de la licencia, que es que sí es así. Entonces, si está mal hecha, lo que tendrá que hacer el ayuntamiento es multar o revocar la licencia. Y entonces no se hace, por lo que entiendo, Armando. Mira, la política pública sí está. El licenciado... ahí se me fue. Enrique Alfaro. Ingeniero. Enrique Óscar Villalobos, que era el director de Inspección y Vigilancia, claro. Siempre ha tenido por mandato del presidente pues esta sensibilidad de estar multando, de estar apercibiendo, de estar revocando estas licencias. Actualmente el licenciado Óscar Villalobos es el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara y considero, bueno, él es mi jefe inmediato, considero que cada caso en particular que podamos exponer, vamos a tener la vinculación directamente con el secretario general para establecer esta política pública y que tenemos que ser sensibles precisamente con las necesidades que tienen los ciudadanos. Oye, Armando, ¿cuántas multas se han levantado? Mira, yo tengo en el mes de noviembre, por la cuestión de ruidos, el causar escándalos que molesten a los vecinos, aproximadamente 14,000 pesos que se han impuesto de multas. Nada. Pero esto es, tenemos que ser muy sensibles porque en razón a todas las faltas administrativas que considera mi reglamento de policía de buen gobierno, el causar escándalos y que causen molestias a los vecinos se está incrementando del más del 40% en consideración a cualquier otra falta administrativa. Es un elemento y es una circunstancia o de conflicto vecinal que está latente y que tenemos que acudir de manera pronta a las autoridades para erradicar precisamente esta situación. ¿Tenemos cuántas contra bares, restaurantes? En el tema del reglamento de policía de buen gobierno se aplica únicamente a las cuestiones de escándalos y conflictos vecinales, no hacia los bares municipales, porque eso le corresponde precisamente a la Dirección de Inspección y Vigilancia. ¿Y cuántos ha levantado ellos, los de Inspección y Vigilancia? En este momento no tengo la cifra. Enrique, no te pudiera comentar yo esa situación. Alberto, Joel, me parece que en el fondo de esto hay un tema grave de corrupción, administración que sea, colores que sean, deficiencia también, estoy de acuerdo contigo, Alberto, pero ¿qué hacer? O sea, es decir, ¿qué hacer para combatir la corrupción? Para que el que llegue de vigilancia no se arregle con el bar, para que el policía no decida omitir lo que tiene que hacer. ¿Qué se debe de hacer en este caso? Fíjate, Enrique, que Enrique Alfaro, dentro de su agenda y de sus promesas de campaña, prometió reformar los reglamentos de la contaminación acústica. Sí. Y eso es lo que se necesita. No lo hizo, no lo ha hecho. Y eso es lo que se necesita. ¿Pero es un tema de reglamentos? Es un tema de reestructuración. No, es que el problema está tan mal diseñados las instituciones que vigilan el ruido, que por ejemplo tú haces una denuncia hoy de una fiesta que hace cada semana el bar del vecino, y van 15 días después los inspectores de día y reportan que no hay anomalías. Pues sí. Eso es una deficientísima forma de operar, sí. La inspección del ruido. Y además no sancionan. Es decir, si sancionan, es una clausura que a lo mejor al día siguiente o en un vecino, que ya ahora me estoy enterando que sí, ya ha habido algunos vecinos sancionados. Después no la transmiten a la Dirección de Padrón y Licencias para que eso incurra o se tenga algún efecto en la renovación de la licencia. Entonces es un problema de diseño de la institución que previene y que sanciona el ruido. Y eso, mientras no se haga eso, de nada sirve la mejor de las voluntades políticas y los mejores funcionarios. Porque uno pensaría, Joel, que lo más adecuado es que el policía adscrito a un cuadrante pueda ir, intermediar entre vecinos. Es decir, me parece que eso sería la forma más eficaz de intervenir en este tipo de problemas, ¿no? Sí, y sin embargo, pues sí, hay un problema con la policía, es que no invitan, hasta ahorita invitan a bajar el volumen de los vecinos, pero realmente no tienen hasta Zapopan tienen ahorita, sí, tienen un nuevo reglamento donde puede infraccionar el policía, pero en Guadalajara, por ejemplo, el policía puede ir a invitar al vecino a no hacer ruido. Hasta ahí llega. A veces hay unos vecinos que de plano no les importa, a otros bajan el volumen mientras está la policía y se van. Hay otros policías que reciben dinero, o sea, hay que ser claros en ese tema también. Entonces, es una impotencia porque siente el vecino que sufre el ruido, que nadie lo ayuda, que nadie le importa y que la legalidad no vale. Entonces, otro punto, además de todo lo que dice
muy puntualmente Alberto, que la legislación y cambiar todo eso es importantísimo, tener reglamentos que sí sean operantes en la vida real. Hay también una necesidad de poner ese tema de la contaminación en la agenda pública, pero en la salud pública. O sea, la gente no sabe los daños a la salud auditiva, a la salud general, a la salud psicológica que causan la problemática del ruido. Entonces, hacer mucho más información, sensibilización desde las escuelas a ser sensibles a esa temática tan grave. Armando, decían, haces un reporte y la policía llega 15 días después. ¿Por qué estos problemas de operatividad? Sí, bueno, el tema de la corrupción, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, él no permite ninguna situación así. Sí partimos pues de que en la actualidad el 80% de los servidores públicos del municipio de Guadalajara no son de Enrique Alfaro, sino que son de otras administraciones anteriores. Que eso al ciudadano le importa muy poco, al ¿no? Ciudadano le importa un poco, pero sí la invitación es precisamente que se presenten estas quejas en contra de estos servidores públicos para que el tema de la Contraloría Ciudadana empiece a operar y sacar de radio de acción a estos servidores públicos que precisamente están afectando no solamente al gobierno, sino también a los ciudadanos. Existe una línea, el 070, que es atención ciudadana, pero sobre todo el teléfono de Ecoguardias, que es el área de la Dirección de Inspección y Vigilancia que encargada de realizar estos operativos, es el 3614-8014. Cuando los ciudadanos tienen algún conflicto pueden realizar esta queja vía telefónica, y existen las guardias de 24 horas. Entonces, sí existen operativos permanentes. Tengamos en cuenta pues que en Guadalajara son más de 500 colonias y que sí, efectivamente es poco el personal que se cuenta para estar atendiendo estas quejas y denuncias. Pero sobre todo ya la administración de Guadalajara tiene ya como focos rojos diversas colonias, entre ellas la Americana, Chapultepec, Providencia, las el uso Country, mixto, ¿no? Son las que suelen ser más problemáticas. Esas son las que pueden ser más problemáticas. Y sí, precisamente con el tema de los planes parciales también viene como una especie de límite a que el día de mañana se estén otorgando ese tipo de licencias o a una restricción precisamente a los diversos comercios que hay en Guadalajara. Armando Aviño, director de Justicia Municipal de Guadalajara, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enrique, gracias por la invitación. Alberto García Rubalcaba, representante de la Cruzada contra el Ruido, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Enrique. Joel Cordel, gracias, y bueno, pues muchas gracias. Van varios años que estás en la mejor de las suertes. Nosotros nos vamos el próximo lunes, no hay cara a cara porque estaremos metidos en la Navidad, pero el próximo martes nos encontramos aquí a partir de las 9 de la mañana con los distintos temas públicos. Estaremos totalmente en vivo. Recuerda estar participando con nosotros. Soy Enrique Tucen y hasta el próximo martes. Buen fin de semana a todos.